y un tema que ha estado de rabiosa actualidad, rabiosa porque hay mucha gente rabiosa con el tema, en España por lo menos, eh, empezando por Francis, que se señala a sí mismo. Yo creo que voy a introducir el tema y me voy a ir a dar una vuelta y voy a dejar a Francis que se desahogue, porque Vale. está un poco enervado con esta polémica sobre la mezcla de vacunas, ¿no? Recordemos que en España lo que pasó fue eh, cuando se empezó a ver esta problemática de los casos muy, muy infrecuentes de trombos que se producían en particular con la vacuna de AstraZeneca, que también ha habido con otras vacunas, ¿no? Pero la de AstraZeneca como que tuvo una publicidad muy negativa desde el principio por esos problemas contractuales con la Unión Europea, esas prácticas así un poco sombrías, ¿no? De incumplir acuerdos y, bueno, temas en los que aquí no vamos a entrar, pero sí que generó mucha mala imagen para la empresa y para la vacuna en sí, que, bueno, en principio no tiene nada que ver. O sea, la empresa puede estar haciendo cosas que nos desagraden mucho, pero la vacuna será una vacuna estupenda y eficaz y muy positiva de utilizar, ¿no? Y dentro de todo como esto estuvo mucho en los medios de comunicación, que quizás, yo no sé si se ha hablado demasiado de este tema, de los trombos de AstraZeneca, de no sé qué, pues quizás mm, más basado en consideraciones políticas que científicas, se decidió parar la vacunación. Ya estuvimos hablando la semana pasada. ¿Fue la semana pasada o hace 2 semanas? No me acuerdo. La semana Creo pasada, que creo. hace 2 semanas, ¿no? Hace Bueno, dos la semana semanas. pasada. Sí, es que como estas noticias son completamente actuales, pues estamos hablando casi toda la semana. Creo que fue la semana pasada que estuvimos hablando de un estudio matemático, Ah, sí, cierto, la semana pasada, sí. sí, que evaluaba un poco el coste en vidas humanas que tenía el pausar Sí. la vacunación, ¿no? Que llegaba a la conclusión de que en Francia, por ejemplo, 3 días de pausa equivalían a 260 muertes, 260 víctimas que habían fallecido de COVID-19, que no hubieran fallecido si se hubiera continuado la vacunación, en este caso con AstraZeneca, ¿no? Que bueno, ya Francis nos dijo que el estudio era muy simplón y no le gustaba mucho, pero bueno, que no serán 260, a lo mejor serán 100 o a lo mejor serán 300. Está claro que el número seguramente no será muy preciso, pero que bueno, que por ahí irán los tiros, ¿no? Que desde luego habrá habido gente que haya muerto por esta pausa en la vacunación, ¿no? Que a mí es lo que me importa de todo esto, o sea, Mm. que no evaluamos bien los riesgos, ¿no? Y Mm. entonces, bueno, lo que se pretendía era, lo que propuso el Ministerio de Sanidad, el gobierno español, es si a la gente que ya se le ha puesto una primera dosis, que era la duda, ¿qué se hace con esa gente que ya se le ha puesto una primera dosis de AstraZeneca? Pues si sería conveniente ponerle una segunda dosis de otra vacuna, en este caso de Pfizer, que es así, que tiene una prensa maravillosa y es la más molona y la más chula. Y, pero claro, eso no estaba estudiado, no está estudiado suficientemente, ¿no? Y entonces se propuso hacer un estudio cuyos resultados se han publicado, se han dado a conocer hace 2 días. Y bueno, pues eso es lo que ahora Francis nos va a contar, el resultado de ese pequeño estudio, y como resultado del cual pues se ha dado una recomendación por parte del Ministerio, una orden de cómo se va a proceder a partir de ahora. Sí, bueno, este estudio se llama Convivax, combi de combinación de vacunas, Convivax, y es un estudio de investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que es muy prestigioso en España y en principio es un estudio aparentemente, científicamente, con todo el rigor que uno espera de un ensayo de este tipo, ¿no? El problema es que aquí se mezclan dos cuestiones clave. Por un lado, cómo se está vendiendo desde el gobierno el resultado de este estudio, que es absolutamente acientífico, pseudocientífico, es una cosa absolutamente increíble lo que el gobierno está haciendo con este estudio. Y por otro lado, las cuestiones claves de diseño del propio estudio, que eso ya se sabía cuando se publicó el diseño de este estudio hace un mes y pico, no mucho más de un mes. Este estudio es un ensayo de fase 2, no es un ensayo de fase 3, no es un ensayo de fase 4, es un ensayo de fase 2. Y la cuestión que plantea el estudio, básicamente, recordar que los ensayos de fase 2 son de seguridad y de medida de la respuesta inmunológica in vitro. Entonces, se toman sueros de los vacunados tras cierto número de días y se mira si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos. El ensayo de fase 2 es clave para diseñar el ensayo de fase 3. ¿Vale? Los ensayos de fase 2
no se pueden utilizar para tomar decisiones de salud pública. Ni la Agencia del Medicamento Europea, ni la Agencia Española de Medicamentos, ni ninguna institución internacional usa ensayos de tipo 2 para aprobar vacunas, salvo algunos países que políticamente las utilizan. Un ejemplo ha sido China. China ha aprobado vacunas de manera, digamos, para uso de emergencia en ciertos casos, basándose solamente en un ensayo de fase 2. Rusia, la Rusia de Putin, ha aprobado vacunas con una utilización de emergencia, apoyándose en un ensayo de fase 2 y fundamentalmente para poder convencer a las farmacéuticas de que le dieran dinero para poder pagar un ensayo de fase 3, porque no podía pagar un ensayo de fase 3, es muy costoso. Y el gobierno español ha tomado un ensayo de fase 2 para tomar una decisión, cuando en España todo el mundo, todas las asociaciones científicas, todos los divulgadores científicos, todos los expertos en vacunas, epidemiología, salud pública, todos están en contra de usar un ensayo de fase 2 para tomar una decisión política. Pero, bueno, es lo que hay. De hecho, en la comisión del ministerio que tiene que aprobar, aceptar lo que le obliga el gobierno a poner, son 19 miembros, 10 han estado a favor y 9 han estado en contra. ¿Vale? 7 han estado en contra y 2 se han abstenido. Pero solo 10, la mitad. Porque si hubieran estado 9, el gobierno le hubiera tenido que tirar de las orejas a los científicos y decirle, señores, que yo he dicho que tiene que ser así y se tiene que aprobar y lo tenéis que aprobar, si hay científicos o no. Eso no puede ser así, ¿vale? O sea, eso no se puede aceptar en un país del primer mundo, en un país de la Unión Europea, ¿no? Este ensayo está mal diseñado. El objetivo del ensayo es comprobar si cuando yo pongo Pfizer como segunda dosis muy tarde, después, entre 8 y 12 semanas después, recordar que la segunda dosis de AstraZeneca hay que ponerla a las 4 semanas, ¿no? Y que se ha comprobado si poner Pfizer entre 8 y 12 semanas después produce efectos secundarios graves en los 2 primeros días. Y, por otro lado, si mejora el sistema inmunitario, la cantidad de anticuerpos. Vale, la respuesta inmunitaria primero es respuesta humoral, anticuerpos, y después es respuesta celular. La respuesta celular no se ha estudiado. Es que, claro, es que este ensayo con Vivax va a durar 1 año. Entonces se publicarán los resultados finales dentro de 1 año, se publicarán resultados preliminares dentro de 6 meses. ¿Y qué se ha publicado ahora 1 mes después? Pues se ha publicado nada. No se ha publicado nada. Los científicos no se atreven a publicar un informe técnico en la página web del Instituto de Salud de Carlos III. Entonces lo que hemos tenido es una rueda de prensa politizada en la que el político de turno le ha dicho a los señores, os tiramos de las orejas y tenéis que decir lo que nosotros queremos que digáis, ¿vale? Entonces tenéis que decir que ponerse Pfizer es seguro y es maravilloso y es súper perfecto, ¿eh? Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Qué se ha dicho en la rueda de prensa? Pues ha dicho en la rueda de prensa que los síntomas secundarios tras poner la segunda dosis de Pfizer son muy parecidos a los síntomas secundarios de poner cualquier vacuna, a la segunda dosis de cualquier vacuna, ¿vale? No ha habido nada especialmente relevante. De hecho, un ensayo parecido que se ha hecho, COMCOP se llama, que se ha hecho en las Islas Británicas, consideró 4 posibilidades: poner primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca, primera dosis Pfizer, segunda Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca. Las 4 posibilidades. Y la combinación concreta AstraZeneca-Pfizer, eso sí, en 4 semanas, a las 4 semanas, daba síntomas secundarios peores que los que ha observado la combinación española, ¿vale? El ensayo de fase 2 español. Eso ha puesto las dudas. Pero también eran poblaciones diferentes, ¿no? Creo eran que poblaciones diferentes, eran 4 inglesa semanas. Eran 4 semanas de diferencia entre primera y segunda dosis. Los investigadores, en la rueda de prensa, los investigadores españoles han dicho, es que lo que llaman fiebre los británicos no es lo que llamamos fiebre los españoles. Los españoles aguantamos mucho más, ¿vale? Lo que los británicos dicen que es fiebre, los españoles le llamamos febrícula. Lo han dicho en la rueda de prensa los investigadores españoles. Yo escuché a una investigadora que decía que la cuestión es que en el informe británico, si tú tenías sensación esa de malestar, pero no tienes fiebre en el termómetro, sino
esa sensación que tenemos a veces de que estamos destemplados, ¿no? Que te sientes como con un poco de tiritera es otra cosa, ¿no? Sí, sí, bueno. Te sientes un poco de tiritera, ¿no? Que Un crees que poco tienes de, fiebre y no la de tienes, cosa y sí. tal. Pues eso en el estudio británico tú lo podías reportar, mientras que en el español no. En el español si tiene fiebre, pero medida con el termómetro, ¿no? O sea, que son diferentes. Es verdad que Son comparar diferentes, sí. son diferentes. Comparar es complicado. Y también era gente mayor, el del informe británico, Sí, mientras que el caso español estaba a menos de 60. O sea, que son difíciles de comparar. sí, son difíciles de comparar. En España se ha hecho entre 18 años y 59, pero más o menos el 40% tenían entre 50 y 59 años. Claro, este es un estudio que si cualquier estudiante de primero de medicina tiene que, en un examen, contestar cómo se haría este estudio, diría, vamos a tener 600 personas, porque no tenemos dinero para tener más de 600 personas, ¿vale? Los ensayos de fase 2 tienen 100, tienen 500, 1000 personas, no tienen más de 1000 personas, y los que tienen más dinero tienen ensayos con más gente, los que tienen menos dinero. Entonces aquí había dinero para 600 personas. Si tú tienes 600 personas y quieres probar si la segunda dosis de Pfizer es conveniente, lo ideal sería partir el grupo en 3 trozos. Un trozo al que no le pones nada, no le pones segunda dosis, solo tiene la primera, se queda con la primera. Ese sería, entre comillas, el grupo de control. Tienes un segundo grupo al que le pones a Pfizer, que es lo que tú quieres evaluar, y un tercer grupo al que le pones AstraZeneca. Y ahora tú compruebas si con segunda dosis de AstraZeneca y con segunda dosis de Pfizer, si los síntomas secundarios son parecidos, que probablemente lo van a hacer, y la respuesta inmunitaria humoral, solamente anticuerpos neutralizantes, IgG de varios tipos, pero básicamente respuesta de anticuerpos, sube. Y si sube más o sube menos. Pero claro, es que el gobierno no podía arriesgarse a eso. ¿Y si hubiera pasado que subieran más los anticuerpos poniendo la segunda dosis de AstraZeneca? El gobierno tendría que decir, he malgastado este dinero porque he perdido el dinero. No, no, eso no puede hacer. Entonces el gobierno les tiene que haber dicho, señores, un grupo de 200 y otro de 400. En un ensayo de fase 2, nadie pone grupos asimétricos. A mí eso me sorprendió, que por qué 200 y 400, es un poco raro eso, ¿no? Claro, De todas pues formas, supongo que tampoco, es que si empiezas a dividir en muchos grupos, al final te quedas con tan poquita estadística que no sé ni si vale la pena. O sea, es que... En principio, sí, porque es un ensayo de fase 2, ¿vale? O sea, tú estás evaluando pocos individuos y estás evaluando la respuesta de pocos individuos, ¿vale? No estamos hablando de un ensayo en fase 3, en la que el número de individuos es clave y fundamental. Aquí lo importante es hacer bien el diseño experimental en función de la hipótesis que tú quieres probar. Y la hipótesis que tú quieres probar, según lo que se ha puesto en la rueda de prensa, el caso de AstraZeneca, se iba a utilizar la información del ensayo de fase 2 que se publicó en noviembre del año 2020. Es decir, vamos a decir, nos ahorramos el grupo de 400, partirlo en 2 trozos, tomando la información que se publicó en un ensayo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de lo de López Otín, que tomaba grupos Claro. de otros Él tomó imágenes, casos de control, pero tomó las imágenes de unas películas que hay donde se depositan proteínas en un tubo de ensayo, se hace una foto y se ve, son diagramas western, ¿no? Se llaman western blobs. Cogió de un artículo ya publicado 20 años antes, cogió esas imágenes y las pegó en un artículo nuevo. Yeah. Pero no lo dijo. Es que como lo dijeran en el artículo, le hubieran rechazado el artículo. Entonces tú no lo dices, todo el mundo supone que son imágenes nuevas. Solo el que mira el artículo antiguo y el nuevo dice, pero si la imagen es la misma, este tío me está engañando. Pues aquí es lo mismo, es decir, no podemos comparar es reutilizar resultados. ¿no? Claro, no se puede comparar eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este ensayo clínico con las circunstancias del ensayo clínico que hizo la farmacéutica en septiembre, octubre del año pasado, pues son completamente distintas. O sea, eso está a todas luces que está mal diseñado en ese sentido. Entonces, cualquier conclusión sobre que da una mejor respuesta inmunitaria humoral poner Pfizer en lugar de AstraZeneca es completamente un invento. Eso es pseudociencia, eso es mala ciencia, eso es engañar a la gente en una rueda de prensa. Y eso es lo que han hecho. Han publicado, en la rueda de prensa dicen, se obtiene una respuesta inmunológica, o sea, el número de anticuerpos en el suero crece en un factor entre 7 y 7,5 respecto al que tenía la persona que no tiene la segunda dosis. Claro, pero respecto al que no tiene la segunda dosis, claro que va a aumentar. Le has puesto una pero segunda dosis. Lo peor de eso, Héctor, es que en la misma rueda de prensa dicen, y esto es muy bueno, porque en el ensayo de fase 2 de AstraZeneca, el factor era de 3, entre 3 y 3,5.
Yeah. Nosotros hemos logrado más del doble. Y tú dices, perdona, tú no has logrado más del doble. Es que ellos probaron eso 4 semanas después de la primera dosis. Y tú lo has probado entre 8 y 12 semanas. Los anticuerpos bajan, los IgG van bajando. Todos hemos visto la curva de cómo suben los IgG, los IgM. Esa curva es súper conocida para todos los espectadores, porque la han sacado en prensa, en televisión, hasta en radio han dibujado la curva con las manos. En radio. Te quiero decir que es una curva tan conocida que todo el mundo sabe que eso baja. Entonces, cuando tú esperas 8 semanas, pues normal que baje mucho más. Entonces, el incremento que tú tienes relativo a una bajada más grande es mayor. O sea, no estás probando nada, y estás engañando a los periodistas cuando les haces escribir notas de prensa diciendo esto es una maravilla, es mucho mejor Pfizer, porque como Pfizer tiene mayor eficacia en el ensayo de fase 3 que AstraZeneca, en realidad poner una segunda dosis de Pfizer da una mayor memoria inmunitaria. Mentira, tu estudio no demuestra nada. Otra cosa que sí, ¿vale? Puede que sí, pero hay que demostrarlo con un estudio serio. De hecho, lo esperable es que sí. Quiero decir, al final, la gente a lo mejor que tampoco se quede con la idea de que esto es todo un desastre y no hay que vacunarse y tal. No, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, eso sí, fuera de toda duda. Y esto, bueno, son detalles de cómo se venden las cosas, pero en realidad lo esperable, lo que pasa es que este estudio no lo demuestra, pero lo esperable, según dice la gente que yo he oído, los expertos que yo he oído hablar de este tema, ¿no? Los expertos en vacunas y en epidemiología, es que, puesto que estás combinando dos vacunas que tienen dianas diferentes en la misma proteína, lo normal es que tú tengas una respuesta más rica en cuanto a los anticuerpos que generas, ¿no? No es cierto. ¿No? Perdona, Héctor, pero es un punto clave y fundamental que tenemos que dejar muy claro. Se está vehiculando la misma proteína espicular, salvo una mutación muy, muy pequeña, que es la mutación PP, que trata de estabilizar la forma de prefusión en el caso de Pfizer y que AstraZeneca no lo hace. ¿Vale? Es solamente 2 aminoácidos en una proteína que tiene más de 2000 y pico. No recuerdo si eran 2300 o algo así. ¿Vale? Y esos 2 aminoácidos están en una región que no produce anticuerpos neutralizantes. ¿Vale? Con lo que, desde el punto de vista de producción de anticuerpos neutralizantes, las 2 vacunas deberían de producir prácticamente el mismo resultado. La única diferencia entre las proteínas que vinculan es que, como la de AstraZeneca no está estabilizada, se patentó, esta manera de estabilizar la forma de perfusión, puede que algunas de las proteínas espiculares que se produzcan en la célula humana que las produce, que recibe esas nanopartículas, en este caso un adenovirus, en el caso de AstraZeneca un adenovirus, en el caso de Pfizer las nanopartículas, pues en el caso del adenovirus, cuando se producen esas proteínas espiculares, si algunas salen fuera de la célula, que acabarán saliendo, podría entrar en contacto con un receptor ACE2, y entonces fijarse a ese receptor ACE2, si hubiera cerca una furina o una proteína de transmembrana que actúe como proteasa, que lo cortar esa proteína y generar la forma de posfusión. Y la forma de posfusión es menos efectiva produciendo memoria inmunitaria. Entonces, eso, digamos que a priori la proteína espicular vehiculada en ADN por la vacuna de AstraZeneca podría producir algo menos de anticuerpos. Pero algo menos, no mucho menos. Y puede que eso sea una de las razones por las cuales su eficacia en el ensayo de fase 3 ha sido un poquito más baja. Por supuesto, hay tantísimos detalles en un ensayo de fase 3 que comparar eficacias entre ensayos es virtualmente imposible. O sea, ningún experto se atreve a hacer una comparación rigurosa. La proteína de Pfizer y la de Moderna tienen esta estabilización, la de Janssen también, tienen esta estabilización de la espícula, con objeto de impedir que alguna de esas proteínas, porque las proteínas duran pegadas al receptor ACE2 pues del orden de unos 3 minutos. Entonces, lo que hace esa pequeña mutación es que tanto la furina como la TMPRSS2, cuando intentan cortar para pasar de la forma de perfusión a la perfusión, se encuentran con un impedimento, se encuentran como que no pueden, entonces no cortan bien, y entonces como no cortan bien, esto por supuesto es aleatorio, ¿vale? O sea, esto es física de moléculas, ¿vale? Hay mucha aleatoriedad, pero con gran probabilidad no logran cortar y entonces mantienen su forma de perfusión y mantienen, entre comillas, se sueltan del receptor y mantienen su eficacia produciendo más anticuerpos, ¿no? Buscando memoria inmunitaria. Pero esa es la única diferencia. La parte interesante, que es el dominio de unión al receptor, toda la región N-terminal de la proteína, que digamos, si la proteína espicular es como una seta, como un tallo,
toda la zona de arriba de la seta y todo lo que tiene la seta por el lado, ¿no? Es exactamente idéntico en las proteínas vehiculadas por AstraZeneca y por Pfizer. En cualquier caso, a lo que iba es que si individualmente cada una de estas vacunas se ha demostrado que es segura, Eso que sí. es eficaz, pues evidentemente combinarlas no esperas que eso cambie, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, al final el problema es que todo este problema se montó por estos casos muy infrecuentes de trombos. Y entonces, para evitar que la gente se le tuviera que volver a poner esta vacuna que tiene tan mala fama, pues entonces sí vamos a ponerle esta otra. Y claro, el problema es que AstraZeneca con AstraZeneca, las dos dosis, eso sí que está súper estudiado. Eso está estudiado a fase 3 y es perfectamente seguro y es eficaz. AstraZeneca con Pfizer, pues no está tan estudiado. Lo normal es que funcione, lo normal es que no pase nada, o sea, que no pase nada, que funcione bien, que sea eficaz y que no tenga mayor problema, pero no está estudiado tan a fondo. Entonces, ahora lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, que cada uno elija, que cada uno decida lo que quiere hacer. Lo cual, digamos que delega en el ciudadano la responsabilidad de tener la información y el conocimiento como para tomar una decisión informada, en vez de haber tomado la decisión científica. En fin, que vamos, que no tiene que pasar nada, que ustedes, que cada uno haga lo que le parezca mejor y va a estar vacunado y va a estar bien vacunado, protegido, inmunizado. Sí. Y los punto casos... clave, Héctor, para aclarar y pasamos después a la parte final, esta que quieres estudiar ahora, quieres cortarlo ya. Yo creo que es importante cortarlo, pero creo que es importante decir una cosa importante. Este ensayo con Vivax solo mira seguridad, ¿vale? No mira eficacia. O sea, este ensayo no concluye ni concluirá nada dentro de un año, cuando acabe, sobre la eficacia de usar AstraZeneca y Pfizer. No está preparado para medir, no está diseñado el estudio, el ensayo, para medir eficacia. Solo mide seguridad. Entonces, lo que podemos decir de este ensayo es que es tan seguro ponerse una segunda dosis de Pfizer como ponerse una segunda dosis de AstraZeneca. Y que a priori uno pensaría, pero esto no lo dice el ensayo, que en ambos casos la eficacia va a ser similar, no va a haber grandes diferencias de eficacia. Con lo que el ciudadano que tenga que decidirse entre ponerse AstraZeneca y firmar un papel diciendo yo soy uno de esos 2.100.000 españoles que en profesiones de riesgo y sanitarios que han recibido una dosis de AstraZeneca y que todavía no han recibido la segunda, pues ellos se les va a decir, te ponemos Pfizer o si tú quieres que te pongamos AstraZeneca, nos firmas un papel diciendo que te quedas tú con la responsabilidad de haber elegido AstraZeneca. ¿Vale? Bueno, pues lo que hay que decirle a los ciudadanos es que se vacunen con absoluta seguridad, o sea, hay que vacunarse, la segunda dosis es necesaria porque la vacuna AstraZeneca está desarrollada para que 2 dosis den la inmunidad, una dosis no da la inmunidad completa, entonces una dosis no es suficiente, hay que ponerse las 2 dosis y a la hora de ponerse las 2 dosis da exactamente lo mismo. Mi recomendación personal, la recomendación de la EMA, de la Asociación Europea de Medicamentos, la recomendación de todas las asociaciones científicas, la recomendación de todos los epidemiólogos, de todos los especialistas en salud pública, es que se pongan AstraZeneca. Pero si hay la más mínima duda en una persona de que, bueno, pero es que AstraZeneca tiene mala fama, ponte Pfizer. Es igualmente seguro y va a ser igualmente eficaz. Entonces, te pongas Pfizer o AstraZeneca, yo te recomiendo AstraZeneca como segunda dosis, vas a tener la misma respuesta inmunitaria prácticamente y vas a estar igual de inmunizado con tu pauta completa al pasar unos 10, 14 días después de la segunda dosis. Pero, por supuesto, siempre vacunarse. O sea, quedarse solo con una dosis de la vacuna es no tener toda la respuesta inmunitaria completa, ¿vale? Habrá personas que tendrán más y personas que tendrán menos, pero la vacuna no está diseñada para que con solo una dosis se adquiera la inmunidad. Y esa recomendación que hace Francis, entiendo que es porque esa es la combinación que está probada extensivamente en fase 3 y en farmacovigilancia, la de AstraZeneca, los dos casos, ¿no? O sea, que la otra combinación, bueno, se espera que funcione igual, pero no está tan probada. Claro. Es donde está la diferencia, ¿no? Y fijaros una cosa muy importante, nadie sabe si entre estos 2 millones y pico de personas que van a recibir la segunda dosis de Pfizer después de una primera dosis de AstraZeneca, se van a producir trombocitopenias protrombóticas inducidas por la vacuna. Nadie sabe si alguna de esas personas van a desarrollar trombos venosos. Nadie sabe si alguna de esas personas va a fallecer. Pero si alguna de esas personas fallece, que será una, como mucho, en 2 millones, no habrá más, y será porque ha tenido síntomas secundarios después del tercer día y no ha ido al médico,
que recuerden todos nuestros oyentes, lo digo muchas veces, pero creo que es fundamental. Conozco personas que no lo han hecho. Conozco personas que han tenido síntomas secundarios durante 10, 15, 20 días y que han ido a las 3 semanas al médico. Y que el médico los ha mandado directamente al hospital. Y en el hospital los han mandado directamente a la UCI. ¿Vale? Literal. Literal. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes tener síntomas secundarios de un medicamento o de una vacuna durante varias semanas y no preocuparte. No, es que como han dicho, que si tengo síntomas secundarios es que está funcionando la vacuna. Entonces, claro, yo quiero que me funcione muy bien, así que me aguanto con mis síntomas secundarios. No, perdona. Si tenéis síntomas secundarios después de 72 días, horas, ¿no? Claro, 3 días es lo máximo. Este estudio, por ejemplo, que se ha publicado en la rueda de prensa, son solamente 2 días, Solo síntomas secundarios durante 48 horas, las primeras 48 horas. No se ha comentado en la rueda de prensa nada de la hora 49, ¿vale? Pero, en principio, 3 días. Acepto 3 días, 72 horas. Si en 72 horas no se te quitan los efectos secundarios, llama a tu médico para que te dé una cita y el médico que evalúe exactamente qué síntoma concreto es el que tú tienes y en función de ese síntoma que te recomiende, por ejemplo, una analítica de sangre o que te recomiende algo. Porque lo que no puedes ir al hospital a las 3 semanas porque ya no aguantas más con los síntomas secundarios y que tengas, yo qué sé, el dímero D 1000 veces más alto del valor normal, que tengas todas las analíticas fatal y que el médico diga, es que que te puedes morir. Que te puedes morir por haber aguantado 3 semanas con síntomas secundarios. Eso no me lo hagáis, por favor, que ningún oyente que confirme le pase, porque eso no se puede hacer, ¿vale? Si tienes síntomas secundarios más de 3 días, al médico. ¿vale? Al médico. Venga. Llamar al médico. Secundarios que puede ser dolor de cabeza, que puede ser fiebre, que puede ser dolor en alguna extremidad, ese es el tipo de síntomas, ¿no? Claro, lo clásico que es el dolor en el brazo, pues pueden ser varios días, pero en principio que no tengas inflamación, que no tengas un bulto, que no te pueden aparecer manchas rojas, etcétera, pero en general, si el síntoma que tú tengas, si a ti te preocupa ese símbolo, ese síntoma, llama al médico. Llama al médico. Y eso, a la hora de decidir, van a pedir a los españoles que decidan qué quieren, ¿no? Conviértete en médico. ¿Tú qué quieres? ¿Tu Pfizer o tu AstraZeneca? Elejar lo que os dé la gana. Yo elegiría AstraZeneca.